Recibimos a la colega Eliana Andrea Galeat, veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, doctora en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó en la Agencia de Extensión Rural de INTA en Reconquista Santa Fe, desarrolló actividades en extensión e investigación en relación con la avicultura, tanto comercial como familiar, en la producción de carnes y huevos. Participó en el convenio para el desarrollo de protocolos de evaluación de bienestar animal en bovinos, integrante del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación del Centro Regional de INTA en Santa Fe. Participación en las subcomisiones de bienestar en pollos parrilleros y bienestar en ponedoras, resolución 2021-542 de la Administración Pública Nacional, PRES numeral SENASA. Participación en el comité editorial de la revista Voces y Ecos de INTA Reconquista. Escuchamos su experiencia. Gracias, Isidro, y gracias a todos por estar presentes. El trabajo que les presento a continuación se denomina Indicadores Productivos en 2 lotes de pollos con densidades diferentes de alojamiento. Yo trabajo en INTA, así que esto en INTA Reconquista, en el norte de Santa Fe. Esto es parte de una tesis que incluyó el efecto de la densidad de alojamiento sobre indicadores productivos, de bienestar y de la calidad de la carne. Y como bien dice el título, vamos a hablar de los indicadores productivos. La densidad de alojamiento expresa la capacidad de carga en número de aves o en kilogramos de ave por unidad de superficie que puede emitir el galpón y está muy relacionada con el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas para alcanzar ciertos objetivos productivos y de bienestar animal. Dentro de los objetivos productivos está la producción de kilogramos de pollo por metro cuadrado y la eficiencia global de la cadena de producción. Y dentro de los de bienestar animal, lo que se refiere a componentes físicos y comportamentales. Referido a las densidades de alojamiento de pollos para carne, existen en los distintos países normativas dadas por los estados o sugerencias de organizaciones de bienestar animal que hablan de límites de producción que van entre 30 a 42 kilogramos de pollo por metro cuadrado. En nuestro país, si bien Argentina cuenta con una normativa desde 2018 de bienestar animal para los pollos parrilleros, en esta no se establece una densidad límite, ya sea en cantidad de animales o en kilogramos de pollo por metro cuadrado. Es por esto que nuestro trabajo consistió en hacer un estudio en 2 galpones oscurecidos de tipo blackout, de 150 metros de largo por 14 metros de ancho, como para tener referencia de qué estamos hablando y qué tipo de producción. Estos galpones cuentan con 10 extractores laterales, un sistema de nebulización y paneles evaporativos de 12 metros, 3 líneas de comederos, 5 líneas de bebederos y tienen cama profunda de cascarilla de arroz con 10 centímetros más o menos de profundidad. En estos galpones se evaluó en las 4 estaciones del año 2 densidades de alojamiento. La primera, de 14 pollos por metro, fue la densidad estándar y es la densidad con la que normalmente se trabaja en este tipo de galpones, en la integración en la que trabajamos nosotros, que es en ERCOP, en el norte de la provincia de Santa Fe, y 12 pollos por metro, a la que denominamos densidad reducida y es la mínima con la que se nos permitió trabajar debido a que los ensayos en cada estación del año se realizaron en condiciones comerciales. A la vez, estos galpones se dividieron en 3 zonas con 6 puntos de muestreo en cada una de ellas y estas zonas se denominaron paneles en la zona donde ingresa el aire, extractores por donde sale y la zona intermedia que es la que se encuentra entre las 2. Como bien comenté al inicio, vamos a hablar de indicadores productivos y estos indicadores productivos que se evaluaron fueron el peso corporal promedio y el coeficiente de variación del peso. Y si bien las crianzas se realizaron en lotes mixtos, las mediciones, los registros de peso se hicieron por separado, tomando 10 pollos
de cada punto de muestreo en cada zona del galpón. En este cuadro lo que observamos es el efecto de la densidad de alojamiento y de la zona del galpón para el peso corporal de los machos al final del ciclo, que fue a los 41 días, y en esto se observó que en todas las estaciones del año el peso superior se encontró en la densidad reducida, una diferencia que fue muy significativa. Lo mismo que cuando se evalúa por zona, la zona del ingreso del aire siempre tuvo en todas las estaciones el mayor peso corporal. Cuando la evaluación del peso en los machos se realizó en función de la densidad y de la estación del año, la densidad nuevamente muestra una diferencia muy significativa con los machos más pesados en todas las zonas cuando se alojaron con densidad reducida. Y respecto de la estación, los mejores pesos, los pesos más altos, se encontraron en la primavera. Para el coeficiente de variación del peso en los machos, se observó que la densidad afectó significativamente en invierno y en primavera, con mejores coeficientes de variación, es decir, variaciones más bajas del peso para la densidad reducida en invierno y en primavera. En tanto que en función de la zona hubo una diferencia que fue significativa en el verano, mostrando en la zona de ingreso del aire los coeficientes más altos. Ahora vamos a mostrar el peso corporal promedio de las hembras a los 41 días de edad, otra vez en función de la densidad y la zona de galpón. En este caso, la densidad mostró que los pesos más altos significativamente fueron diferentes en la zona reducida respecto de, en la densidad reducida respecto de la densidad estándar en todas las estaciones. Y en cuanto a la zona, los pesos superiores se dieron en la zona paneles significativamente diferentes en verano y en primavera. Ahora, cuando el análisis se hace en función de la densidad de alojamiento y la estación del año, la densidad muestra valores significativos de pesos superiores para la densidad reducida en todas las zonas del galpón, en tanto que la estación también lo muestra, al igual que los machos lo hicieron, pesos superiores en la primavera. Ahora bien, es importante marcar respecto de los pesos corporales que al trabajar con una línea, todo el tiempo la estamos comparando con lo que dicen las guías de manejo, con lo que dicen respecto al objetivo de desempeño en una determinada edad. En este caso, en el caso de los machos, los pesos de los machos criados con densidad reducida fueron superiores a lo que dice la guía de manejo a los 41 días y los pesos de la densidad estándar fueron similares a ese valor. Distinto fue lo que pasó en el caso de las hembras, que el peso que obtuvimos fue con densidad reducida similar a lo que pide la guía a los 41 días, mientras que con densidad estándar ese peso estuvo por debajo de lo sugerido por la guía. En cuanto al coeficiente de variación del peso corporal en las hembras, no hubo diferencias en función de la densidad o de la zona del galpón, aunque mostraron valores dentro de lo que se considera un coeficiente de variación, lo que muestra un lote uniforme. Ahora bien, como ya dijimos, nosotros hicimos las crianzas en lotes mixtos, pero los pesos se tomaron por separado y de ahí que los coeficientes de variación observados previamente fueron por separado. Ahora bien, cuando se calcula el coeficiente de variación para el lote, se observan que están por encima de lo que se considera como uniforme. Es decir, los coeficientes que obtuvimos en cada estación cuando se evalúa en el lote completo estuvieron por encima de 10 y entre 10 y 12, lo que marca una uniformidad moderada. Y en algunos casos, la uniformidad fue deficiente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque luego de la crianza, los pollos van a faena y el no tener un lote uniforme genera bastantes problemas en la rutina de faena. ¿Qué dicen los distintos autores respecto de la densidad de alojamiento y los indicadores productivos? En general, debido al marcado dimorfismo sexual que existe en la especie,
tanto el efecto de la densidad como la zona del galpón se analizan por separado en los sexos. Está visto que las estrategias comportamentales determinan la forma en que las poblaciones se agrupan y se alimentan cuando hablamos de especies con hábitos gregarios, como es el caso de los pollos. Es importante tener en cuenta que hay individuos dominantes que monopolizan el acceso al alimento cuando los recursos están distribuidos en localizaciones fijas, como pasa en este tipo de instalaciones de crianza. Es así que, si los patrones de uso del espacio no están bien considerados al hacer estos cálculos de densidades, esto puede llevar a situaciones de estrés y agresividad con una consecuente pérdida de peso y de bienestar en los animales. De esta manera, también está estudiado que el espacio de comederos es importante para permitir el comportamiento ingestivo normal de los individuos que son menos dominantes. Referido entonces al espacio de comederos, si el espacio es insuficiente, hay un aumento de la competencia y por lo tanto mermas en la producción y en el bienestar. Se ha estudiado que los espacios por debajo de 2 centímetros por animal provocan una disminución en el peso corporal y que 2,4 centímetros de espacio de comedero por animal, si bien no muestra diferencias en el peso corporal, aumenta la presentación de los comportamientos agonísticos. Y también cuando se superan esos 2,4 centímetros de espacio, lo que nos lleva a que haya una utilización que es ineficiente del recurso. En este estudio, el espacio de comederos asignado fue de 1,9 centímetros para la densidad estándar y de 2,2 centímetros para la densidad reducida. Ahora bien, hablando en particular de la densidad de alojamiento, hay distintos estudios que muestran de 12, 14, 16, 18 pollos por metro, cuando se hacen análisis a un peso objetivo final de 2,8 kilos, 2,9 kilos, y se muestra que cuando se colocan 18 pollos por metro, hay mermas en el peso corporal. Lo mismo a 16 pollos por metro. Y en algunos estudios donde se evalúan entre 8 y 14, el mejor o el mayor peso se logra con 12 pollos por metro cuadrado. Otros autores no encuentran diferencias entre 10 y 14. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque el número de aves por unidad de superficie influye sobre el gasto energético para mantener la temperatura corporal. Una alta densidad de alojamiento hace que a la altura de las aves se reduzca el flujo de aire y esto impacte tanto en el crecimiento como en la calidad final del producto. Entonces, cuando los pollos se alojan fuera de su zona termoneutral, hay una ganancia de peso que se reduce y a su vez hay modificaciones en lo que es la composición corporal. En cuanto a la zona del galpón, se ha estudiado que en estos galpones, estas estructuras que son tan largas, se genera un microclima que va variando en las distintas zonas. Esto afecta la producción, el bienestar y la salud. Si bien existe una ventilación forzada que mejora la disipación de calor, hay al nivel de las aves, por una razón de ocupación del espacio, de una disminución del movimiento de aire que aumenta la temperatura y aumenta la humedad. Entonces, estos valores que están fuera de lo óptimo afectan al peso corporal. Nuestros resultados mostraron que los mejores pesos se encuentran en la zona de ingreso de aire, la que tiene una mejor y evaluada la calidad, es una mejor calidad de aire y por ende se encuentran esos mejores pesos y esto está en coincidencia con lo que se reporta de que más allá de diferencias de análisis de 3 o de 4 zonas diferentes, siempre la mejor performance y el mejor peso se encuentra en la zona de ingreso del aire. Como conclusiones de estos indicadores productivos en su análisis en función de la densidad, esta densidad genera un aumento marcado del peso corporal individual en los pollos machos en todas las edades, porque si bien lo que presentamos fue el peso final, la evaluación se realizó en todas las semanas y siempre el peso corporal más alto estuvo con densidad reducida. Este incremento
entonces alcanzó la mayor magnitud al final del ciclo. La variabilidad de los pesos, como vimos, no estuvo afectada en el rango de 12 a 14 aves por metro cuadrado, lo que posibilita alcanzar las metas de uniformidad de los lotes que se sugieren en este tipo de aves por las compañías genéticas. Aunque como vimos, cuando se hace el análisis por lotes mixtos, esa uniformidad no es tal. Respecto a la zona, el peso corporal disminuye en forma gradual a lo largo del galpón, con el peso más alto en la zona de ingreso de aire, aunque la incidencia es diferente entre machos y hembras, y esto es debido al mayor potencial de crecimiento que tienen los machos. Y en verano hay una mayor dispersión del peso en la zona de ingreso del aire. Respecto a la estación, las diferencias más marcadas entre las densidades se dan en invierno. Para concluir, una conclusión general de estos indicadores, que si bien hay un efecto beneficioso de disminuir la densidad a nivel individual de las aves en uno y en el otro sexo, en las condiciones de este trabajo, el mejor desempeño logrado a nivel individual no alcanza a compensar la producción de kilogramos de pollo por metro cuadrado que se obtienen con la densidad estándar. Es interesante aclarar que la diferencia que se obtuvo fue de 8% más de carne en los galpones que alojaron a la densidad estándar. Muchas gracias.